El mundo tembló justo antes del amanecer. El sonido llegó primero, como el de 100 caballos exhalando fuego en la oscuridad. Después llegaron los gritos de guerra, agudos y ascendentes, que cortaron el frío silencio de la mañana como una hoja. Iona, descalza en el porche, con la linterna parpadeando al viento, apretaba entre sus manos un rifle que apenas sabía disparar. Los jinetes apaches aparecieron como fantasmas entre la niebla, 50 hombres fuertes, con los rostros pintados con trazos carmesíes y ceniza. Al frente cabalgaba un hombre envuelto en pieles de coyote, con la mirada fija en ella. Levantó una mano, los demás se detuvieron. El tiempo se congeló, y entonces ella lo vio. Detrás de él, montado en un caballo pintado, iba el niño que creía haber salvado. ¿Era aquello salvación o traición? Antes de que volvamos atrás para ver cómo empezó todo, preséntate y cuéntame desde dónde estás conectando. Me encanta oír vuestras historias, y si esta os llega al corazón o os mantiene al borde del asiento, aseguraos de suscribiros, porque mañana tengo guardado algo muy especial. Había polvo en todas partes. En las junturas de la madera del porche, en el espacio entre las páginas de su Biblia gastada e incluso en los pliegues del único vestido que usaba casi todos los días, azul oscuro con mangas deshilachadas. El viento lo traía a diario desde el oeste, seco y lleno de susurros, como si tuviera un lugar al que ir y demasiados secretos que guardar. Iona vivía a las afueras de un pueblo que no la quería, con un tejado de tejas agrietadas y una valla inclinada a 30 pasos de la vieja campana de la iglesia que ya no sonaba. Se mantenía al margen, no por elección, sino porque la gente del pueblo se aseguraba de que supiera que no era bienvenida. Decían que traía mala suerte, que veía cosas, que hablaba con los muertos. Nada de eso era cierto, no realmente, pero los rumores crecen más rápido que las cosechas en el oeste, y los suyos tenían raíces demasiado profundas para arrancarlas ahora. Hubo un tiempo, hace mucho, en que caminó erguida y rió a menudo, pero eso fue antes del trueno, antes de que los gritos de su hermana se desvanecieran en el eco y el lado izquierdo de su rostro se deformara en una cicatriz que no le permitía olvidar. Ahora caminaba con una ligera cojera, inestable en las frías mañanas, y su voz se había vuelto más suave, como si el mundo hubiera presionado su dedo contra sus labios y le hubiera dicho que guardara silencio. Así, el pueblo también obedeció ese silencio. Los domingos se sentaba sola en el último banco mientras los demás se congregaban delante. Nadie le pedía que aportara comida a las comidas compartidas ni su nombre aparecía en las listas de oración. El predicador asentía cuando sus miradas se cruzaban, pero nunca decía su nombre desde el púlpito. Era más fácil así para ellos. Para Iona, era más de lo mismo. Los niños susurraban cuando ella pasaba, y sus madres los acercaban como si la cicatriz de su rostro pudiera saltar por el aire y adherirse a su piel. Nunca los regañaba, recordaba haber sido joven una vez, antes del trueno, antes del polvo, antes de que la tierra debajo se abriera. Tenía todo. Ahora tenía nada, excepto por la casa y el silencio. Habían pasado 3 años desde que la tierra se había abierto y se había tragado a su familia, había terminado hace meses. Pero la muerte tardaba en recibir el mensaje. Su familia se había aventurado fuera de los límites de su tierra y fue reclamada por la grieta en la tierra, nunca fueron encontrados. Solo las preguntas que aún resonaban más fuerte que los gritos en su mente. Iona dejó de esperar respuestas. Dejó de hablar mucho. La tierra no necesitaba ruido, necesitaba manos y paciencia. Cultivaba maíz en una esquina del jardín, alimentaba a las gallinas en otra. Los días pasaban como el viento a través de la hierba seca, lentos, olvidables y ásperos en los bordes. Una tarde, observaba cómo el sol se desangraba en el horizonte, un cielo color whisky estirándose sobre las colinas. Fue entonces cuando lo oyó por primera vez, el aliento agudo y desigual de alguien cercano. Antes de que profundicemos más en la historia, solo una nota rápida, soy Thomas, la voz detrás de esta narración. Si está disfrutando de cómo suena esto, hágamelo saber en los comentarios para que podamos mantener la misma voz en futuros videos. Ahora, de vuelta a Iona. Lo encontró justo después del gallinero, un niño de no más de 10 u 11 años, con el torso desnudo y temblando bajo un arbusto de espinas. Su pierna izquierda estaba envuelta en una tira de tela descolorida, empapada en sangre y tierra. La miraba con ojos salvajes y alerta, como un animal atrapado. Apache, no había duda, el corte de su mandíbula, el collar de huesos, las marcas de tinta afiladas a lo largo de su hombro. Debería haber corrido cuando la vio, pero no pudo.
Esa pierna estaba demasiado mal. Iona no habló. Simplemente se arrodilló lentamente, con las manos abiertas. Sus ojos se movieron entre sus manos, su rostro y su cicatriz. Se estremeció, la mayoría lo hacía, pero no intentó alejarse. Tal vez vio algo familiar en su quebrantamiento. Sin una palabra, lo levantó. Era ligero, febril y frágil, y sus rodillas casi ceden cuando lo llevó adentro. Lo acostó en el viejo catre en el que había dormido su esposo, sacó un paño húmedo del lavabo y comenzó a limpiar la herida. Él siseó, ella lo silenció suavemente. No se intercambiaron nombres. Él no conocía su idioma y ella no conocía el suyo, pero el dolor también era un idioma, y esa noche ambos lo entendieron. Durante los 2 días siguientes, Iona cuidó al chico en silencio. Hirvió hierbas, trituró raíces e intentó no pensar en lo que sucedería si alguien del pueblo veía la sombra en su ventana que no pertenecía. Por la noche, se sentaba en la mecedora y veía respirar al chico. La fiebre desapareció en la segunda noche. Abrió los ojos y miró al techo, como si lo hubiera visto antes en un sueño. Por la mañana comió. Por la tarde sonrió. Era la primera sonrisa que veía en meses, quizás años. Agrietó algo en ella, algo que había enterrado demasiado profundo para las palabras. No preguntó por qué estaba solo, no preguntó cuán lejos había venido. Solo sabía que era el hijo de alguien y que alguien vendría a buscarlo. En la cuarta mañana, el viento cambió. Llegó desde el este esta vez, más frío, llevando un aroma diferente, lluvia tal vez, o pólvora. Iona estaba de pie en el porche con una taza de estaño en la mano y el chico dormido detrás de ella, con las mantas subidas hasta la barbilla. Sus ojos escudriñaron el camino de tierra que bajaba serpenteando desde las colinas. Fue entonces cuando lo vio, no un jinete, un caminante, una figura solitaria con un guardapolvo marrón y un sombrero calado, paso a paso, lento, como si no tuviera un lugar a donde ir, o tal vez ya hubiera estado en todas partes y tuviera las cicatrices para demostrarlo. Se puso rígida, apretando la taza con más fuerza. Los extraños no pasaban sin una razón, no tan lejos. Cuando llegó a la valla, hizo una pausa. Una mano descansaba casualmente en el cerrojo de la puerta, la otra cerca del revólver a su lado. Su rostro estaba ensombrecido, pero cuando inclinó la cabeza, la luz atrapó su mandíbula, áspera, curtida por el clima. Con una leve cicatriz curándose justo debajo de su pómulo. No habló, ni ella tampoco, no aún. Solo el viento entre ellos y el sonido de un gallo cantando fuera de tono en el fondo. Se quitó el sombrero lentamente. Señora. Su voz era baja, no dura, no suave, solo lo suficiente para llevar. Miró más allá de ella por un segundo, con los ojos vagando hacia la ventana donde la cortina se había movido. Tal vez vio la silueta del chico, tal vez no vio nada en absoluto. No estoy aquí para quitar nada, dijo, y seguro que no estoy aquí para venderle una Biblia. Eso casi la hizo sonreír. Casi. ¿A qué ha venido? Su voz estaba ronca por el desuso, pero firme. Él se encogió de hombros. Oí que alguien por aquí estaba cuidando a un perro herido. Pensé que podría ser una metáfora digna de ser investigada. Ella entornó los ojos. ¿Es usted un cazarrecompensas? Si lo fuera, lo diría. Cayó el silencio de nuevo. Se extendió, pero no incómodamente, como dos personas probando cuánto tiempo podían respirar en el mismo espacio sin necesidad de llenarlo. Iona lo estudió. No parecía tener miedo y, lo que es más importante, no miraba su cicatriz como lo hacían los demás. La miraba como si fuera alguien que aún existía. No estoy buscando problemas, dijo ella. Bien, respondió él. El problema no necesita que lo busquen, tiende a encontrar a la gente por su cuenta. Se giró como si estuviera listo para irse, luego hizo una pausa. ¿Tiene agua? Ella asintió e hizo un gesto con la barbilla hacia el pozo detrás de la casa. Él se alejó de la carretera y entró en su mundo sin dudarlo. No hablaron mucho ese día. Él bebió, se quitó el sombrero de nuevo y vagó detrás del granero, donde ató su pequeño rollo de cama debajo de un árbol. Sin explicación, sin petición, solo se quedó, como si la tierra hubiera abierto sus brazos, y lo hubiera dejado hundirse en ellos. El chico lo espiaba a través de las cortinas, no dijo nada, solo observó. Iona notó cómo el hombre, a pesar de estar cerca, mantenía una cuidadosa distancia, no amenazante, no demasiado familiar. Más tarde esa tarde, encontró un fajo de leña fresca en su porche, un pequeño gesto, pero se sintió más grande de lo que era.
Esa noche, cuando el viento arreció de nuevo, no cerró la puerta con llave. ¿Qué pasaría si alguien viera quién eres, no lo que llevas? Suscríbete, un día esa historia podría ser también la tuya. El nombre del extraño era Ellis, o eso dijo. No ofreció un apellido e Iona no preguntó. Supuso que todo el mundo tenía una razón para dejar partes de sí mismo atrás. No parecía un hombre que mintiera, solo uno que guardaba su verdad en un frasco en algún lugar lejos de su alcance. En la segunda mañana, estaba ayudando con la valla. Dijo que se inclinaba demasiado hacia el este y que debía apuntalarla antes de que el viento se la llevara del todo. Sus manos estaban gastadas, marcadas y callosas, pero trabajaba como alguien a quien no le importaban las cosas difíciles. No preguntó por el chico, no preguntó por la cicatriz, pero una vez, después de la puesta de sol, la miró durante un largo momento y dijo: El mundo no es amable con aquellos a los que no puede entender. Parece que lo sabes. Ella sostuvo su mirada. Lo he aprendido. La noticia viajó más rápido en los pueblos pequeños que los rayos en un cielo seco. Para el tercer día, la señora Avery de la iglesia estaba en la tienda de comestibles diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que se había visto a un hombre caminando por la cresta cerca del lugar de Iona. Dijo que tenía a un apache en sus botas, susurró lo suficientemente alto como para que todo el pasillo la oyera, y sabes que siempre has sido extraña, desde que su hermana desapareció. Alguien más mencionó que no habían visto al sheriff en más de una semana. Otro juró que había oído tambores la noche anterior. Al atardecer, 3 hombres habían cabalgado para ver a la viuda. Iona los vio antes de que llegaran a la puerta. Estaba desgranando guisantes en el porche mientras Ellis estaba en silencio en las sombras del granero. Lo vio Iona los vio venir, siluetas delgadas y enojadas levantando polvo, como si fueran dueños de esa tierra. Buenas noches, señorita Iona, dijo uno llamando, con una sonrisa demasiado amplia para ser amistosa, solo venimos a asegurarnos de que estuvieras a salvo. Muchas cosas extrañas sucediendo últimamente. Ella no se levantó. Estoy bien. Escuchamos que podías tener un huésped, pensé que podríamos ofrecer compañía. Detrás de ella la puerta rechinó levemente, ella sabía que el niño estaba escuchando. Entonces Ellie salió, limpiándose casualmente las manos con un trapo. Parecía como si hubiera terminado de arreglar una rueda, no como si estuviera listo para una pelea, pero algo en sus ojos dijo lo contrario. No quiero interrumpir, dijo, pero la señora ya tiene compañía y creo que es todo lo que necesita esta noche. A los 3 hombres no les gustó eso. Sus caballos se movieron, sus manos se acercaron a la cadera, pero ninguno de ellos era estúpido. El líder escupió en la tierra. Seguro que sabes cómo elegir a tus amigos, Iona. Ella le devolvió la mirada. Al igual que tú. Se fueron en una nube de resentimiento, y ella supo que volverían con más hombres y menos preguntas. Esa noche, el niño finalmente habló, una sola palabra tranquila desde el rincón oscuro de la habitación donde yacía: padre. Iona se congeló, se giró lentamente. Él apuntó al horizonte, donde el viento había cambiado nuevamente y llevaba el sonido de tambores distantes, bajos, constantes, acercándose. Vinieron al anochecer, no guerreros, no apaches, la gente del pueblo, 3 mujeres, 2 hombres, un predicador, todos con prestada rectitud. No trajeron antorchas, pero no las necesitaban, sus voces ardían de la misma manera. No puedes refugiarlos, Iona. Lasra. Avery estaba al frente, con los brazos cruzados, el sombrero demasiado apretado a sus rizos. Tú de todas las personas, después de lo que le pasó a tu familia. Iona se paró en la puerta, con las manos apretadas a los costados. El niño se escondió detrás de la cortina nuevamente. Ellis no estaba a la vista, deseaba que lo estuviera. Yo no los invité aquí, dijo fríamente. No estamos pidiendo permiso, agregó el predicador Geller, su Biblia colgaba de una mano como una amenaza. Esta tierra no te pertenece si la estás usando para albergar el pecado. Iona salió, cerrando la puerta detrás de ella. ¿Pecado?, repitió. Él es un niño perdido, solo, apache, las palabras golpearon como piedras. Y te juntaste con un vagabundo, con un arma y sin nombre, la voz de la Sara. Avery tembló de veneno. ¿Crees que la gente no se ha dado cuenta de lo que sucede después del anochecer? ¿Crees que puedes esconderte detrás de tus cicatrices para siempre? Iona se estremeció, apenas perceptible, pero eso fue todo lo que necesitaron. El predicador dio un paso adelante, elevando su voz ahora. Has vivido en la sombra durante años, Iona, pero esto es rebelión.
Dios lo ve, todos nosotros. Ella no dijo nada, solo los miró, dejando que el peso se asentara como ceniza, dejando que la humillación se elevara en su garganta como bilis. Entonces uno de los hombres, Tom Kinley, arrojó algo a sus pies, una muñeca de trapo, hilo rojo, ojos negros. Ella lo sabía, había pertenecido a su hermana, la que nunca hablaron, la que estaba enterrada en el campo lejano. Sus rodillas se doblaron. Los dejaste morir, dijo, los dejaste en esa grieta mientras estabas buscando tesoros perdidos. Iona se derrumbó en el porche, con el pecho agitado, sus manos extendiéndose, no por la muñeca, sino para prepararse para ahogarse en el repentino mar de recuerdos. Nadie ayudó, nadie la tocó. Se dieron la vuelta y se alejaron, dejando la muñeca en el eco del juicio en la fría tierra. El niño abrió la puerta lentamente, con los ojos muy abiertos, en silencio. Ella volvió la cara para que no la viera llorar. Esa noche, no empacó nada, simplemente salió por la puerta trasera hacia el bosque, hacia las colinas, sin dirección, solo lejos. El cielo se oscureció detrás de ella, las nubes tragándose la luna. El frío se apoderó de sus botas, entumeciendo sus pies. Aún así, no se detuvo, no cuando las ramas le cortaron los brazos, no cuando los lobos aullaron desde las crestas lejanas. Caminó hasta que el dolor de la respiración le recordó que todavía estaba viva, y luego se dejó caer. La nieve cayó de repente, una tormenta cruel de abril, copos helados cubrieron sus hombros, su cabello, sus manos. Yacía acurrucada debajo de un cedro, temblando, no rezó, no esperó, esperó que el frío se la llevara como se había llevado todo lo demás. No lo escuchó al principio, no sintió el suave cambio en el aire, solo el calor de un abrigo que le pusieron sobre los hombros. Entonces su voz suave, cercana, te he estado buscando, Iona. Abrió los ojos lentamente. Él se arrodilló a su lado, con la lluvia en su cabello, la nieve derritiéndose en sus mangas. ¿Cómo? No te despediste, dijo. No parecía que lo harías. Se rió, amargamente. No me conoces. Él inclinó la cabeza. Tal vez, pero conozco a alguien huyendo cuando lo veo. Él no la levantó, no ofreció grandes discursos o promesas. Simplemente se sentó en silencio, se quitó los guantes, tomó sus manos entre las suyas, dejó que temblara, dejó que respirara. No soy fuerte, susurró, con la voz quebrada más suave que el viento. Quería serlo, pero me rompieron y yo los dejé. Ellis no discutió, no se apresuró a estar en desacuerdo. Miró sus manos, marcadas, ampolladas, desgastadas como mapas antiguos. A la gente como nosotros, dijo suavemente, no nos dejan rompernos en público, así que nos rompemos en secreto, y luego nos levantamos en pedazos. Ella parpadeó, lo miró. No me quedan pedazos. Él se inclinó levemente, su aliento nublándose en el aire. Entonces déjame sentarme contigo mientras recoges más. La llevó en parte del camino hacia abajo, no en sus brazos, sino caminando cerca, dejándola apoyarse en su hombro. Cada paso se sintió como deshacerse de una capa de dolor. De vuelta en la cabaña, el fuego aún estaba encendido, el niño lo había mantenido encendido. Levantó la vista cuando regresaron, corrió a las sombras, pero no muy lejos. Ella se derrumbó en su silla, con mantas a su alrededor. Ellie se quedó al otro lado de la habitación, en silencio, simplemente allí. Más tarde esa noche, cuando el niño finalmente se acercó, se arrastró a su regazo sin una palabra. Ella lo abrazó, lo meció suavemente, y afuera Ellie se sentó en el porche, con el rifle sobre su regazo, no porque esperara problemas, sino porque a veces lo más peligroso que puede hacer un hombre es esperar con amabilidad. El deshielo llegó lento esa primavera, como si la tierra, como Iona, no estuviera segura de merecer el calor nuevamente. La nieve todavía se aferraba a las copas de los árboles a fines de abril, pero debajo de ella algo se movía, un pulso, una voluntad, un fuego silencioso. Se despertaba antes del amanecer casi todas las mañanas, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. El niño todavía dormía en el catre que Ellis había construido con madera de desecho y cuerda. Ahora dormía profundamente, sin estremecerse más con cada sonido, sin más sueños febriles. Iona revolvía las brasas en el hogar y agregaba leña fresca. El suave crepitar era su sonido favorito en estos días. No mucho después, Ellis entraba del bosque, con el hacha al hombro, la barba espesa de escarcha matutina. Nunca llamaba, simplemente entraba, como si siempre hubiera pertenecido, y de alguna manera, con el paso de las semanas, lo hizo.
Construyeron cosas pequeñas al principio, una valla adecuada, una bisagra nueva para la puerta trasera, estante sobre el hogar. Descubrió que sus manos eran más firmes con un propósito. La cojera no desapareció, pero su paso se hizo más fuerte. Los susurros en la ciudad todavía flotaban como polvo, pero pocos se atrevían a acercarse a la puerta, no desde que Ellis comenzó a dejar balas talladas en los postes de la cerca, una advertencia silenciosa. Comenzaron a comerciar nuevamente, venado ahumado por harina, huevos por tela. Ella no sonreía en la ciudad, pero dejó de inclinar la cabeza. El niño permaneció escondido durante los viajes, pero estaba aprendiendo inglés de Jonah, de Ellis, de escuchar el mundo sin nunca entrar dentro por completo. Una tarde mientras el sol se hundía detrás de los álamos, Ellis se apoyó en la barandilla del porche observando a Marta cepillar el pelo del niño con dedos tan gentiles como el viento de primavera. ¿Alguna vez pensaste en irte?, preguntó. Ella no se giró. Todos los días. Él asintió lentamente. Pero te quedas. Me quedo, dijo, porque si me voy ahora, ganan. Él no dijo nada, solo la miró, la larga cicatriz por su cuello capturando luz de fuego como un rastro de viejo dolor. Me avergonzaba de ella una vez, dijo de pronto, de mi cojera, mi rostro, mi silencio, pensé que había perdido todas las partes que me hacían mujer. Ella se acercó, su voz baja. Lo curioso es que yo nunca te vi rota, yo te vi ardiendo. Ella lo miró, sus ojos firmes, cansados pero iluminados desde dentro ahora. Entonces tal vez es tiempo de que deje de esperar a sentirme completa. Comenzaron algo más grande a la mañana siguiente. La tierra allá atrás era llana y rica, hierba espesa, suelo oscuro. Ellis encontró viejos pedazos de arado enterrados cerca del granero. Juntos grabaron líneas en la tierra. Un huerto, coincidieron, o algo parecido. El niño rió por primera vez viendo a Ellis perseguir a un ternero terco a través del arroyo. Esa risa, brillante y corta y salvaje, se quedó con Marta durante la noche. Pero el fuego atrae a las sombras y para la segunda semana de mayo llegaron. Ellis se había ido al amanecer a comprar clavos y melaza. Marta se quedó para cuidar el tobillo lastimado del niño. Escuchó los cascos antes de que viera a los jinetes, 3 de ellos, abrigos polvorientos, expresiones rígidas, policías o algo parecido. El líder era alto, de barba gris, ojos agudos con juicio. Desmontó con una familiar sonrisa, el tipo de sonrisa que los hombres llevaban cuando pensaban que lo sabían todo. Marta Walker, dijo, no esperaba encontrarte jugando a la casita con un salvaje y un fantasma. Ella no dijo nada, se mantuvo firme. ¿Sabes quién soy, verdad?, preguntó. Ella asintió una vez. El mariscal Dent, Ellis me lo dijo. Él rió entre dientes. Te contó que desertó de una caravana, dejó a 2 hombres morir para que él pudiera desaparecer entre los árboles como un cobarde. Marta no se estremeció, pero el niño detrás de ella aferró su falda. Dent se inclinó. No es quien crees que es, nunca lo fue. Esa noche, Ellis regresó para encontrarla sentada en los escalones del porche, sus ojos rojos pero en calma. Sabías que vendría, dijo. Él asintió. Supuse que lo haría, solo era una cuestión de tiempo. ¿Es verdad?, preguntó, sobre la caravana. Ellis se agachó a su lado descansando sus manos sobre sus rodillas. Lo es, pero no de la manera en la que lo cuenta. Ella esperó. Se me ordenó asesinar a una familia apache que estaba acampada cerca del río, no habían atacado a nadie, solo vivían demasiado cerca para su comodidad. 2 de nuestros hombres se adelantaron, para cuando yo llegué, ya estaba hecho, tragó. No pude soportarlo, enterré a los muertos, dejé mi placa en la silla del capitán y me fui. Marta lo miró, sus ojos llenos de tormenta y claridad. ¿Has estado huyendo desde entonces? Él asintió, hasta aquí. El niño salió entonces, sosteniendo un caballo tallado que Ellis había hecho para él. Lo colocó en el regazo de Ellis en silencio, luego se subió a los brazos de Marta. Ella no le pidió a Ellis que se fuera, y él no huyó. Se prepararon esa noche, no para la guerra, ni para la rendición, sino para la verdad. A la mañana siguiente cabalgó hacia la ciudad sola, con el pelo trenzado, vestida de forma sencilla, con el rifle amarrado en su espalda. Caminó directo hacia el salón donde Dent estaba bebiendo con 2 ayudantes. ¿Quieren a Ellis?, dijo, vengan a llevárselo, pero sepan esto, si cruzan mi tierra con armas listas, no la dejarán igual. Dent se rió. ¿Estás amenazando a un mariscal, señorita Walker? No, respondió, estoy prometiendo que esa colina detrás de mi cabaña tiene espacio para 3 cruces más si es necesario.
Se fue antes de que pudieran contestar. El salón había quedado en silencio, nadie la siguió. De vuelta en el rancho, Ellis estaba cavando hoyos para la cerca. El niño guiaba un ternero a través del nuevo campo. Marta se sentó junto al huerto plantando semillas, filas y filas de ellas. Pensé que nunca construiría nada de nuevo, dijo, pero tal vez eso era solo otra mentira que me enseñaron. Ellis miró por encima. No eres la misma mujer que conocí. Ella sostuvo su mirada. No, dijo, soy mejor. Llegaron al amanecer, 50 jinetes, sombras silenciosas a caballo, ni un solo grito de guerra, ni un solo movimiento desperdiciado, solo el trueno estable de casco sobre la tierra descongelada mientras el horizonte se iluminaba con luz llama naranja. Los apaches no estaban ahí para vengarse, estaban ahí por el niño. Su padre cabalgaba al frente. Marta estaba en la puerta, con un rifle en su espalda, un nudo en su garganta. Ellis a su lado, su mandíbula tensa pero sus ojos firmes. El chico se aferraba a su pierna, descalzo, temblando, pero sin esconderse. Cuando los jinetes se detuvieron justo más allá de la cerca, su líder desmontó, alto, ancho, con cabello trenzado rayado con plata. No miró a Ellis, ni a la tierra, sino a Marta, y luego lentamente miró hacia abajo a su hijo. Nadie habló, no hasta que el chico soltó la mano de Marta y dio un paso adelante. Dijo algo en apache, con voz pequeña, tono firme. El hombre se arrodilló. Marta no entendió las palabras, pero entendió el momento. El padre abrazó al chico, presionó su rostro contra su hombro, no como un guerrero, sino como un hombre que pensaba que había perdido todo. Entonces, después de un instante, el hombre se levantó y miró a Marta nuevamente, esta vez asintiendo, no por gratitud, no por cortesía, sino por reconocimiento. Ella había salvado a su sangre, y por eso siempre sería parte de su historia. Entonces hizo algo que nadie esperaba, se hizo a un lado e hizo un gesto al niño, dejándolo decidir. El chico se giró, miró entre el alto guerrero y la mujer que se había convertido en su hogar. Sus ojos se detuvieron en Marta, luego en Ellis, y luego tomó la mano de Marta. Ella sintió sus pequeños dedos deslizarse entre los suyos, pequeños, cálidos, seguros, y en ese momento 50 guerreros inclinaron sus cabezas en un silencioso acuerdo. Sin palabras, sin ceremonia, solo una verdad compartida entre gente que había perdido y encontrado cosas demasiado sagradas para explicar. Se quedaron hasta que el sol despejó la cresta, entonces los jinetes desaparecieron de vuelta en las colinas como humo regresando al viento. 3 días después, el pueblo se reunió en la capilla, no para un funeral, sino para una boda. Una silenciosa, sin música, sin flores, solo manos tomadas sobre bancos astillados y lágrimas silenciosas de aquellos que por fin vieron quién era ella en realidad. Ellis no usó traje, ella no usó blanco, pero había un collar de plumas de halcón atado alrededor de su muñeca, un regalo del niño, y cuando se besaron, la luz a través del vitral atrapó la cicatriz en su cuello, no para avergonzarla, sino para coronarla. La gente del pueblo nunca habló mucho de eso. Algunos aún giraban la cabeza, pero otros, el panadero, el herrero, incluso la mujer que una vez la llamó maldita, comenzaron a asentir en las calles, luego a decir hola, pequeñas grietas en vieja piedra. El rancho creció, las cercas se multiplicaron, se construyó un ahumadero y en primavera terneros salvajes corrieron por el lecho del arroyo, sus crines atrapando luz dorada. Llamaron al niño Thomas, por un hombre que Ellis una vez enterró con sus propias manos, un nombre para honrar a los muertos y comenzar de nuevo. Una noche de invierno, Marta se sentó junto al fuego observando a Ellis reparar una silla de montar, Tomás acurrucado en una manta tarareando una vieja canción apache en voz baja. Marta se giró hacia la ventana. Nieve cayendo suave y lenta más allá del cristal. El mundo estaba quieto. ¿Agullero? Ellis levantó la vista. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí? Preguntó. No, dijo, cepillando sus dedos a través del cabello de Tomás, pero dejé de esperar a que alguien más me rescatara. Ellis alcanzó su mano, la sostuvo, no con fuerza, sino como si nunca la fuera a soltar. Afuera la nieve se espesó, pero adentro el fuego ardía constante. Y ahora, mientras los créditos ruedan, quiero saber, ¿ha despertado esta historia tu alma occidental? Si así es, entonces toca ese botón de suscribirse y únete a nuestra tribu de almas gemelas aquí en Historias de Amor del Lejano Oeste. Porque aquí celebramos a los pioneros del corazón, a aquellos que se atreven a amar, a aquellos que forjan sus propias historias en medio de lo salvaje e indómito.
Así que ven, ponte a caballo y cabalga con nosotros. Porque quién sabe, tal vez tu propia historia salvaje te esté esperando justo a la vuelta del horizonte.